Buenas tardes. Maestra. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el siguiente tema, que tiene por nombre muestreos por atributos. En este tema, pues vamos a ver cómo es que se debe realizar un buen planteamiento estadístico del problema, hablando pues en términos de calidad alimentaria, ¿no? También vamos a ver la aplicación del muestreo por atributos y los tipos de muestreo por atributos que existen. Para poder entonces comenzar a hablar de esto, pues es necesario que establezcamos que el planteamiento conceptual de un problema es prácticamente sencillo de realizar en un principio, puesto que el análisis o decisor se plantea pues una serie de dudas que quiere resolver a una serie de preguntas a las que quiere pues dar respuesta en algunos puntos. Entonces, prácticamente la dificultad de esto radica principalmente en la traducción a lo que vendrían siendo ya preguntas estadísticas. Es decir, redactar el problema no es lo difícil, sino ya establecer pues el punto estadístico en esa problemática, ¿no? Para realizar esto, pues se requiere que pensemos o pasemos a través de lo que van a ser diferentes herramientas de resolución y sobre todo en los datos o puntos que tenemos a nuestra disposición. Para ello, pues es necesario, antes que todo, poder conocer lo que va a ser nuestra población, sobre la cual pues pretendemos aplicar el problema y dar la solución a este, y por ello pues existe lo que se conoce el muestreo estadístico. En las actividades de control de calidad, es frecuente inspeccionar lo que son los lotes. ¿A qué nos vamos a referir por lotes? ¿A qué creen que haga referencia el término lotes? Como por paquetes o por partes. Así es, podemos definirlo como ese punto, ¿no? Van a ser todos aquellos paquetes que conformen una unidad posible de medición, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, pues van a ser todos aquellos paquetes que lleguen en un solo cargamento, ¿sí? O todo aquel material que llegue en un solo cargamento, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces como les mencionaba, en lo que es el control de calidad, es muy frecuente inspeccionar lotes, ya sea de materia prima, partes o incluso hasta de productos terminados, para asegurar que se cumplan entonces ciertos niveles de calidad con un buen grado de seguridad. Es aquí entonces donde entra el también conocido muestreo de aceptación, que prácticamente es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Muy bien. A este muestreo, entonces lo podemos ver como una medida defensiva para protegernos contra la amenaza del posible deterioro en la calidad a la hora de que entre ese material, producto o materia prima a lo que es el proceso. Por tanto, podemos aquí establecer que un muestreo de aceptación va a consistir en evaluar un lote homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir si el lote va a ser aceptado o rechazado. Por tanto, es necesario tener muy presente en todo momento que un muestreo, que en un muestreo prácticamente lo que se está evaluando es toda la población y no solo una muestra
por lo que la cuestión es si una población va a tener todas las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada y va a podernos proporcionar entonces si va a poderse aceptar o no todo el lote. Es decir, debemos de tener una muestra, como común se le conoce, representativa de esa población o de ese lote. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Es aquí entonces donde empezamos ya a hablar un poquito más estadísticamente, ¿no? Ya bajo el punto de vista estadístico, pues un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica. Esa característica puede ser parámetro de una población y esto se realiza a través de unos valores muestrales. A continuación, les muestro pues un pequeño ejemplo de cómo se realizaría entonces la aplicación de un muestreo de aceptación. Cabe aquí resaltar que los muestreos de aceptación únicamente son aplicados a la inspección de lo que son materias primas, productos semielaborados y productos terminados o cualquier otro componente que utilice la organización para asegurar que se cumpla con el nivel mínimo exigido tanto de la organización o del cliente mismo. En este ejemplo les muestro lo que es pues una situación típica de un muestreo de aceptación, en el cual pues una compañía recibe un lote de algún producto de cierto proveedor. Este producto puede ser materia prima o cualquier otro componente que utilice la compañía. Se selecciona una muestra de lote y se inspecciona de acuerdo con ciertos criterios de calidad. Con base pues en la información obtenida con la inspección se tomará la decisión de aceptar o rechazar todo el lote. Si se acepta el lote, pasa directamente a utilizarse, pero si se rechaza, entonces se puede devolver al proveedor o queda sujeto a alguna otra disposición como pudiera ser su reprocesamiento o utilizarlo para otro tipo de proceso de menor calidad. Si los criterios de calidad con los que se inspecciona son variables de atributos del tipo pasa o no pasa, es decir, se acepta o se rechaza, entonces un plan simple de muestreo de aceptación está definido por un tamaño de lote, que va a ser n, un tamaño de la muestra, que va a ser nuestra n minúscula, y el número de aceptación que C. Por ejemplo, si nuestro plan se nos está estableciendo que es un tamaño de lote de 6,000, un tamaño de muestra de 200 y un nivel o un número de aceptación de 2, esto significa que de un lote de 6,000 unidades se seleccionan e inspeccionan únicamente 200. Es decir, esa es nuestra población representativa de ese lote de 6,000. Y si entre estas 200 se encuentran 2 o menos piezas defectuosas o con algún error o defecto, entonces el lote completo se va a aceptar. Pero si se encuentran 3 o más piezas defectuosas, el lote se va a rechazar. ¿Sí quedó claro este pequeño ejemplo? Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Hay una forma de determinar como el número de defectos permitidos o eso es algo que establece la empresa? No, de hecho sí hay maneras, las vamos a ver más adelante. Son mediante unos estándares ya establecidos, que van a ser nuestros milistand. Prácticamente se les conoce como military stand, pero son estándares y los vamos a ver más adelante. De hecho, vamos a nosotros a realizar este plan. Prácticamente estos planes nosotros los vamos a determinar. Este simplemente fue un ejemplo. Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario o duda?
Perfecto. Aquí antes de entrar pues un tantito más al punto de ya comenzar a resolver esas problemáticas y empezar a determinar nuestros muestreos de aceptación, es importante tener muy claro que el muestreo de aceptación es una forma particular de inspección que simplemente acepta o rechaza lotes, pero que no mejora la calidad. Eso es que lo tengamos muy presente, ¿sí? ¿A qué me quiero referir con esto? Pues que este muestreo no es más que una estrategia de bueno, no es, mejor dicho, una estrategia de mejora de la calidad. Es más bien una estrategia para proporcionar un cierto nivel de seguridad de que nuestros niveles de calidad con los que se diseña el plan de muestreo se van a alcanzar. Por lo tanto, el muestreo de aceptación lo podemos definir como una estrategia defensiva ante el posible deterioro de la calidad, más no nos va a mejorar ni proporcionar una buena calidad. ¿Queda claro? Maestra, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Qué cosa? De que es una estrategia defensiva. Sí, prácticamente está definida como una estrategia defensiva ante el posible deterioro de la calidad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, este muestreo no es una estrategia de mejora de la calidad, sino que es una estrategia que nos proporciona cierto nivel de seguridad para establecer que nuestros niveles de calidad pues no bajen, sino que se mantengan. Es decir, no nos va a aumentar la calidad, pero nos va a proporcionar quizás cierto margen de seguridad de que nuestra calidad se va a mantener. ¿De acuerdo? Es como una ayuda, maestra, ¿no? Así es una ayuda, lo podemos ver de esa manera. Pero es importante que tengamos muy claro que este tipo de inspección o este tipo de muestreo no nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad, como posiblemente lo hagan otros métodos. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Ok. Vamos a tener que cuando nosotros pretendemos enjuiciar o evaluar un lote, se tienen tres alternativas bajo las cuales se puede realizar la inspección. Estas tres alternativas son la cero inspección, la inspección al 100% y el muestreo de aceptación, que prácticamente es este es el que vamos a estar estudiando, ¿no? Esta última también, pues es una decisión intermedia entre estas otras dos maneras de inspección. Y a veces suele también resultar más económica que incluso estas dos. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a explicar un poquito en qué consiste cada una de esos tipos de inspección. Tenemos a la cero inspección. Esta prácticamente consiste en aceptar o mandar el lote sin realizar ningún tipo de inspección. Esta alternativa únicamente es adecuada cuando se ha demostrado que el proceso con el que se fabricó el lote cumple de forma precisa con los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. También se aplica este tipo de cero inspección cuando la pérdida global causada por las unidades defectuosas va a ser menor en comparación con el costo que generaría realizar lo que es la inspección. ¿De acuerdo? Maestra, maestra. ¿qué tan caros son estas pues, inspecciones? ¿Salen muy caras?
Depende de lo que se esté inspeccionando, sobre todo del producto. Por ejemplo, si el producto a la hora de realizarle una inspección se le va a someter a pruebas que van a ser destructivas, probablemente pues sea conveniente realizar esta cero inspección o el muestreo de aceptación y no realizar la inspección que vamos a ver a continuación, que va a ser la del 100%, que prácticamente esa consiste en inspeccionar todo el lote. Es decir, no se saca una muestra, sino que se inspecciona todo el lote. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, todo depende sobre todo pues de lo que se esté inspeccionando. Qué tan costoso pudiera ser. Por ejemplo, si vas a inspeccionar pasteles que tienen un valor aproximado de unos 60 pesos y le vas a aplicar pruebas de inspección que los van a destruir, pues vas a perder aproximadamente, si tienes un lote, pongamos como el que teníamos de 6,000 unidades y vas a inspeccionar 200, pues vas a perder 12,000 pesos únicamente en la inspección, más los gastos que se generen de los recursos que se requieren para realizar la inspección. Entonces, probablemente no te convenga realizar una inspección del 100% o un muestreo de aceptación y te convenga mejor realizar una cero inspección, siempre y cuando tú tengas la certeza de que los pasteles pues van a venir sin defectos. Ya sea porque ya conoces a tu proveedor o porque ya conoces todo el proceso de elaboración y sabes que lo tienen muy bien planteado. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok, perfecto. El otro tipo de inspección que existía, o que existe, mejor dicho, es la inspección al 100%. Esta prácticamente pues consiste en revisar todos los artículos del lote y quitar los que no cumplan con las características de calidad establecidas. Los que no cumplen, ya sea que los devolvamos al proveedor o incluso los podemos reprocesar o desechar. También aquí es importante mencionar que la inspección al 100% se utiliza en aquellos casos en los que los productos son de alto riesgo y si pasan defectuosos pueden causar una gran pérdida económica. También es útil cuando la capacidad del proceso fabricante del lote es muy inadecuada para cumplir las especificaciones establecidas. Se pensaría entonces que la inspección al 100%, aunque suele ser costosa, es una buena estrategia para garantizar la calidad, ¿cierto? Ustedes dirían, no, pues con la inspección al 100% yo me aseguro que siempre voy a tener un 100 en mi calidad, ¿no? Sin embargo, esto no es correcto o no siempre sucede, debido a que este tipo de inspección puede caer en un rol ya de monotonía. Y entonces esa monotonía nos pudiera llevar a mayores errores de inspección y en ocasiones pues el producto suele dañarse o suele ocasionarnos más pérdidas. Incluso va a haber casos en los que debido a los primeros problemas que se pudieran ocasionar, pues la inspección al 100% se suele tener como una política de que las unidades se deben de inspeccionar doble vez. Entonces no se genera ya una inspección al 100%, sino una inspección, podemos decir, al 200%. Y esto pues recae en mayor tiempo de inspección y por lo tanto también en mayores costos y posiblemente en mayores pérdidas. ¿De acuerdo? También aquí es importante recalcarles que pues no vamos a aplicar una inspección al 100% si el producto se va a ver afectado, porque prácticamente si les agregamos pues pruebas o inspecciones del tipo destructivas,
pues el producto, nos vamos a quedar sin producto si aplicamos este tipo de inspección. ¿De acuerdo? Maestra, ¿qué producto se le aplica a ese tipo de pruebas? Sobre todo a los productos tecnológicos. Maestra, por ejemplo, en los medicamentos, ¿se puede aplicar este tipo de inspección o qué tipo de inspección se le aplica a los medicamentos normalmente? O en el área de la salud. Principalmente es muestreo de aceptación lo que se aplica. De hecho, el muestreo de aceptación es lo más común encontrarlo en cualquier tipo de industria. Es por eso que vamos a estudiar más a fondo ese tipo de muestreo. Maestra, entonces podríamos definir como que tanto el ser inspección como inspección al 100% solamente son para algunos casos y el muestreo de aceptación podría englobarse como que a lo general. Así es, prácticamente el de cero inspección y el de 100% de inspección solamente lo podemos realizar en casos muy, muy específicos, en los cuales pues o nos genera menos pérdida económica o nos genera pues quizás un mantenimiento de nuestra calidad superior. En otros casos, pues el muestreo de aceptación es la manera más general de poder aceptar o rechazar un lote y es la manera más recomendada. ¿Por qué? Porque únicamente se va a tener una muestra representativa de la población que nos va a asegurar que nuestra calidad se va a mantener y que por lo tanto no vamos a destruir a toda nuestra población o a todo nuestro lote. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a hacer hincapié ahora sí en lo que es nuestro muestreo de aceptación. A este tipo de muestreo también se le suele conocer como la inspección por muestras, pues ya saben que porque se elige pues una muestra representativa de toda la población o todo el lote. Esta opción es útil cuando se tiene una o varias de las siguientes situaciones. La primera es cuando la inspección se hace con pruebas destructivas, como pruebas que pudieran ser pruebas de tensión y resistencia. Aquí pues es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, pues todos los productos serían destruidos con las pruebas, si realizáramos pues una inspección al 100%. También cuando el costo de la inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. Se suele mejor emplear pues este tipo de inspección. En los casos en los que la inspección al 100% no es técnicamente posible o se requiere de mucho tiempo para llevarla a cabo, pues es mejor realizar una inspección por muestras. Sobre todo cuando se va a realizar este tipo o estos puntos, cuando tenemos lotes muy, muy grandes, ¿sí? Cuando hay lotes muy grandes, pues no se recomienda revisar todos, sino aplicar pues la inspección por muestras o el muestreo de aceptación. Otro caso es cuando el lote está conformado por una gran cantidad de artículos que hay que inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta de tal manera que la inspección al 100% puede dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo del tipo de aceptación. Otra situación es en la que históricamente pues el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción de la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no aplicar inspección, o sea, como para aplicar la inspección a lo que es cero, ¿no?
Y por último, otra situación es cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso del fabricante del lote sea satisfactoria. ¿Sí? Esto únicamente como para asegurarnos de que sigue trabajando bien nuestro proveedor, ¿no? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a ver entonces que nuestro muestreo de aceptación con respecto al de la inspección al 100% tiene varias ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Quién me ayuda a leer las ventajas? Yo, maestra. Adelante. Ventajas. Tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por el diseño y la administración de los planes de muestreo. 2. Requiere de menos personal en las actividades de inspección, simplificando con ello el trabajo de coordinación de los costos. 3. El producto sufre menos daño al haber menos manipulación. 4. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. 6. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Muy bien, esas son las ventajas de este tipo de muestreo con el de muestreo al 100%. Sin embargo, también tiene 3 desventajas. ¿Quién me ayuda a leer esas desventajas? Yo, maestra. Adelante. Hay cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos, aunque en un plan de muestreo de aceptación están previstos y cuantificados estos riesgos. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación. Aunque bien utilizada, la información obtenida puede ser suficiente. Y se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo, mientras las inspecciones al 100% no. Ok. ¿Alguna duda o comentario con respecto a estas ventajas y desventajas? Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de los planes de muestreo y la selección de la muestra y de los tipos de muestreo que suelen existir por atributos. Vamos a tener que en un primer nivel de clasificación de los planes de muestreo de aceptación están en función del tipo de característica de calidad bajo análisis y puede ser de atributos o por variables continuas. En los planes por variables, se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad del tipo continuo. Estas características de calidad del tipo continuo son, por ejemplo, la longitud, el peso, el espesor, etcétera, ¿no? Y con las mediciones se calcula estadísticamente que generalmente se hace en función de las especificaciones y de la medida y la desviación estándar de la muestra. Y al comparar el valor de este estadístico contra un valor de tablas, se va a aceptar o rechazar todo el lote y en la próxima unidad se verá este tipo de planes. En el caso de los planes por atributos, aquí se extrae aleatoriamente una o más muestras de un lote y cada pieza de las muestras se clasifica de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. Y la cantidad de piezas defectuosas se usa para decidir si el lote se va a aceptar o se va a rechazar. En general, podemos entonces ver que los planes más usuales son los planes por atributos.
a pesar de que con los planes por variables se requiere menor tamaño de muestra para lograr los mismos niveles de seguridad. Esta aparente contradicción se puede deber a la tradición, pero también a que en los planes por variables hay que diseñar un plan para cada característica de calidad. Es decir, vamos a diseñar un plan para la longitud, un plan para el espesor, un plan para el peso, un plan para su densidad, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos. También en algunas ocasiones, las mediciones en los planes por variables suelen ser más costosas que en el de por atributos. Y en cualquier caso, pues se debe de evaluar cuál de los dos tipos de planes va a ser el más adecuado en una situación particular. En este caso, pues vamos a estudiar el tipo de muestreo por atributos o los planes por atributos. Los planes por variables los vamos a estudiar en el siguiente tema o siguiente unidad. Ok, vamos entonces a podernos percatar de que nuestros planes por atributos los vamos a poder clasificar según el número de muestra que se requiera para tomar la decisión. Y los vamos a clasificar entonces en simple, doble y múltiple. Vamos primeramente con nuestro plan de muestreo simple. En este plan de muestreo simple se toma una muestra de tamaño n y si en la muestra se encuentra dentro del número de aceptación o muestra menos unidades defectuosas que las aceptadas, el lote va a ser aceptado. En otro caso, pues vamos a rechazar nuestro lote. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos entonces que para definir un plan de muestreo sencillo o simple, se va a utilizar un tamaño de lote n, se va a utilizar un tamaño de muestra n minúscula y se va a utilizar el número de aceptación C. Si el plan de muestreo nos dice que el número de lotes es de 9000, el tamaño de la muestra es de 300 y el número de aceptación es de 2, ¿qué significaría esto? Es muy similar al ejemplo que les di al inicio. ¿Cómo? Es aceptado. ¿Es aceptado cuando qué? Si el número es igual a C o menor. Así es, si tenemos o si definimos más específicamente, pues prácticamente este plan de muestreo nos dice lo siguiente, ¿no? Que de un lote de 9000 unidades se van a inspeccionar 300. Si se detecta entonces en esas 300 2 unidades no conformes o 2 unidades defectuosas o menos, vamos a tener que todo el lote lo vamos a aceptar. Pero si se encuentran entonces 3 o más unidades no conformes o defectuosas, ¿qué va a pasar con el lote? Pues es rechazado, ¿no? Así es, vamos a rechazar todo el lote. ¿De acuerdo? Este es un plan de muestreo simple. Vamos ahora a ver en qué consiste el plan de muestreo doble. En este se toma lo que es hasta 2 muestras para decidir si se va a aceptar o no el lote. Aquí la idea pues es tomar una primera muestra pequeña para detectar los lotes muy buenos o los muy malos. Y cuando con la primera no se logra decidir entonces si se va a aceptar o rechazar, entonces procedemos a tomar una segunda muestra para llegar a una conclusión definitiva de aceptar o rechazar el lote.
tal como les muestro en este ejemplo, ¿no? Tenemos que nuestro tamaño de lote es de 3000. Tenemos un primer tamaño de muestra de 80 y un número de aceptación de 1. Esto fue nuestro primer muestreo, ¿no? Fue la primera. Vamos a tener entonces que si tenemos 0 unidades defectuosas, lo pudiéramos aceptar. Sin embargo, todavía no nos queda la certeza de que en realidad esta muestra de 80 vaya a ser representativa de esas 3000. Por lo que procedemos a tomar otra muestra para poder ya definir en realidad si nuestro lote va a poder ser rechazado o aceptado. Entonces tomamos otra muestra de 80 y establecemos entonces que en esa siguiente muestra de 80 el número de aceptación va a ser de 4. Entonces vamos a tener que si nuestro lote tiene menos de 4 piezas, tiene 4 o menos piezas defectuosas, podemos aceptar nuestro lote. De lo contrario, se tendría que rechazar, es decir, si tuviera 5 o más, ¿cierto? Sí, Maestra, entonces no es necesario que el número de aceptación de la primera y de la segunda muestra sean iguales, o sea, las pueden cambiar. Sí, de hecho es recomendable que se vaya aumentando conforme se va realizando lo que es la inspección. ¿Por qué? Porque aquí es importante recalcarles que el número de si se va a aceptar o rechazar va a ir en relación a la suma de unidades defectuosas en ambas muestras. Es decir, supongamos que en nuestra primera inspección sí obtuvimos únicamente una muestra defectuosa, pero resultó que en la segunda obtuvimos 3. Entonces, estas se suman y nos va a dar un total de 4. Como queda dentro del margen del segundo número de aceptación, aceptaríamos nuestro lote. Sin embargo, si por ejemplo aquí tuviéramos una, pero resultó que acá nos dio 4, el total de defectos ya de ese lote es de 5, no va a ser de 4, ¿sí? Y por lo tanto ya rechazaríamos nuestro lote porque se sale de este nivel de aceptación. Por eso es recomendable ir aumentando ese número de aceptación. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Muy bien. De hecho, ahora que veamos también lo que es nuestro plan de muestreo múltiple, nos podemos percatar de eso que les digo. ¿Sí ven? En los números de aceptación. Ok, vamos entonces a establecer que el plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto pues del muestreo doble, en el que se toma una muestra inicial considerablemente pequeña y si con esta se obtiene evidencia de muy buena o muy mala calidad, pues se toma la decisión en consecuencia de ello. Si no se puede llegar entonces a una conclusión, se toma una segunda muestra y se trata de decidir. Pero si todavía no es posible que decidamos si vamos a aceptar el lote o no, se continúa el proceso hasta que logremos establecer si vamos a aceptar o rechazar el lote. También estos planes se pueden dar por concluidos después de una cantidad determinada de muestras que estemos tomando, o puede continuar hasta terminar el lote o cuando se tome una decisión. Es decir, que este plan de muestreo nos puede llevar a una inspección del 100%. ¿De acuerdo? Tal como el ejemplo que les muestro aquí. Aquí tenemos un tamaño de lote de 3000 piezas, del cual se toma un primer tamaño de muestra de 80 y se establece un número de aceptación de 1.
pero resultó que con eso no pudimos concluir. Entonces volvemos a tomar una segunda muestra de 80 y aumentamos nuestro número de aceptación a 4. Pero resultó que con esto pues seguimos quedando intermedios. Supongamos que nos dieron 2 o 3 defectos. Entonces seguimos el proceso hasta las veces que nosotros consideremos que podemos entonces aceptar o rechazar nuestro lote. Aquí también es importante recalcarles que si aquí salió una pieza defectuosa y acá salieron 3, también se van a ir sumando. Es decir, aquí tuviéramos ya 4 piezas defectuosas. Si en esta otra volvieron a salir 5, ya tuviéramos 9 piezas defectuosas y pudiéramos entonces empezar a considerar si vamos a aceptar o rechazar el lote. Pero si todavía no estamos seguros, pues podemos realizar otra inspección y resultó que acá salió 1. Entonces nos da un total de 10, quedándonos entonces dentro la suma de lo que fue nuestra última muestra tomada, estableciendo que entonces aceptamos nuestro lote. ¿De acuerdo? Pero se va haciendo una acumulación de los defectos de cada muestreo realizado. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok. Aquí también es importante que les mencione que con los planes del muestreo del tipo doble y múltiple, por lo general se requiere menos inspección que con un muestreo simple, pero son más difíciles de administrar. Esto sobre todo en cuanto al punto de seguridad, dado que pueden diseñarse de forma que produzcan resultados equivocados o que nos lleve a resultados no precisos. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, maestra, todo bien. Ok, ya por fin logré resolver mis problemas y terminar de calificarles. O sea, todavía tengo problemas de internet, pero pues ya logré que al menos el Teams me guardara sus calificaciones. Y les voy a proporcionar lo que es su calificación. Los voy a estar nombrando por lista y conforme me vayan diciendo presente, pues les voy otorgando su calificación, ¿de acuerdo? Ya por ahí también les deben de estar llegando lo que son sus actividades y todas sus calificaciones. ¿Sí les están llegando sus actividades? Sí, maestra. Sí, maestra, Ya están nerviosos. Ok. no, es que de repente llegan todas como de golpes, como ta, 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 ta. Está muy chistoso. Ok, pues no les fue tan mal, pero tampoco les fue tan bien. También quiero hacerles hincapié, me di mucho cuenta de que se copiaron, ¿sí? Aquí los únicos perjudicados a la hora de copiarse, pues son ustedes. Así que ustedes considerarán si copiarse, pues es su manera de pasar. Pero pues pasar no les va a ayudar ya industrialmente.
Ya en la organización no van a tener a su compañero de al lado para que les diga cómo resolver el problema. Entonces los voy a ir nombrando y me van diciendo por favor presente. Bautista López. César Villa. Presente. 70. Chávez García. Presente, maestra. 67. Ferreira Camacho. Presente. 85. Figueroa Pastenes. Presente. 72. Fuentes Ambriz. Presente, maestra. 75. Fuentes Smith. Garnica Velázquez. González Razo. 77. Heredia Ordaz. Presente, maestra. 82. Lara Palma. Presente. 87. Medrano Guillén. Presente, maestra. 88. Murguía Negreta. Presente. 81. Núñez Medina. Presente. 74. Ochoa Díaz. Presente. 81. Pardo Medina. Presente, maestra. 71. Ramírez Díaz. Presente. 86. Raya Plata. Presente, maestra. 77. Reyes Moreno. Presente. 77. Rodríguez Zavala. Presente, maestra. 76. Samano Anguiano. Presente, maestra. 73. Tena Ruiz. Presente. 75. Vázquez Núñez. Presente. 78. Vieira Velázquez. 84. Villa Hernández. Presente. 64. ¿Y Villaseñor García? Ok. Esas son ya sus calificaciones finales en cuanto a esta primera unidad evaluada. ¿Sí? Sí, maestra. Igual, estas calificaciones se las voy a compartir en el blog de notas en el apartado del tema 1. ¿De acuerdo? Para si alguien no me entendió o no escuchó su calificación,
Ahí la va a poder consultar, ¿de acuerdo? Susan. Sí, maestra, yo tengo una duda. Es que en una de las tareas que envió no me aparece ninguna calificación. Me parece que es la del organigrama que enviamos en equipo. Ah, ok. Esa calificación, cuando son en equipo, únicamente le regreso las observaciones y calificación a un solo integrante. Entonces, el primer integrante que yo me encontré en mi lista fue el que recibió la calificación. Por ahí él te puede proporcionar las observaciones y la calificación de esa actividad. Está bien, maestra, gracias. De nada. Bueno, por hoy sería todo. Le dejaríamos hasta ahí. Igual cualquier duda que pudiera surgirles en el transcurso del día con respecto a su evaluación, me la pueden hacer llegar por Teams, ¿de acuerdo? Ajá, dime. Es cada una. Es decir, harían un diagrama para cada una. De hecho, si entras a la norma, de hecho va a haber únicamente el punto de límites permisibles, me parece, que a ese sí, ese punto no va a aplicar para todas, ¿sí? Pero si entras a la norma, todos los demás aspectos sí los encuentras. De nada. ¿La tarea la va a Bueno, subir maestra, un integrante, maestra, o todos? No, únicamente un integrante, por favor. Ok, gracias. De nada. Aquí es importante hacerles mención de que es un diagrama por cada norma oficial mexicana, por cada norma mexicana, por cada norma internacional, por cada organismo, por cada sistema. Es un diagrama, ¿de acuerdo? Maestra, yo tengo una duda en cuestión de las preguntas. Por ejemplo, dice en qué consiste, en qué se basa y qué establece. O sea, todas se parecen en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esas preguntas? No, de hecho, ¿en qué consiste? Pues es prácticamente lo que establece lo que es el nombre de la norma, ¿no? Como tal. La mayoría de las nombres en lo que consisten están muy enfocadas en lo que es el nombre, ¿sí? ¿En qué se basa? Estas tienen diferentes métodos, diferentes antecedentes en los cuales están basadas. ¿Y en qué establece? Pues ya es el punto de todos los parámetros que se encuentran dentro de esa norma que establece pues tal norma. Ah, está bien, maestra, gracias. De nada. maestra, con respecto a lo de los mapas, o sea, con cada organismo, este, eso, se refiere a, por ejemplo, a las normas internacionales o como a qué se refiere. Los organismos. Ajá. No, los organismos son, por ejemplo, la FAO, la FDA, el ISO, todos esos son organismos. Los sistemas, muchos de de los sistemas se encuentran dentro de los organismos, por ejemplo, las BPM, el HACCP,
las APPCC, etcétera, ¿no? Esos ya son sistemas. ¿De acuerdo? Ok, sí. Otra cosa, ¿nos podría dar un poco más de tiempo para para entregar este trabajo? No. No les Ok, puedo dar más la- tiempo. ¿Alguna otra duda? Maestra, ¿para cuándo quedó el examen entonces? El examen me dijeron que para mañana. Ok, está bien. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? No, maestra, todo bien. Muy bien. Entonces, por hoy sería todo y nos vemos el día de mañana para su evaluación. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, maestra. Bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.